Teniendo en cuenta que lo más probable es que ninguno de ustedes comprenda un chiste de Ultraman, tendremos que conformarnos con esto. Nunca confíen en los carros para bebé. En el tokusatsu, género de efectos especiales japonés, no hay duda de que el rey es Godzilla. Si en algo pensamos cuando hablan de monstruos japoneses, es en él. Eiji Tsubaraya fue una de las principales personas encargadas de darle vida al legendario lagarto. Su trabajo fue tan exitoso que en 1963 funda su propio estudio, Tsubaraya Productions, y de ahí sale el príncipe del tokusatsu. Si bien Godzilla representaba todos los miedos del pueblo japonés, Ultraman se convirtió en su héroe por excelencia. Shin Hayata es un astronauta que accidentalmente choca con un alienígena y pierde la vida. Aquel alienígena decide fusionar su esencia con la de él, así podrá seguir viviendo y con su nuevo poder defender a la Tierra bajo el nombre de Ultraman. La franquicia fue un rotundo éxito, y el humilde héroe se convirtió en el emblema de toda una franquicia. A Hayata lo siguieron hordas de Ultraman, y si vamos a ser honestos, todos se ven igual. Así en 2013 se cumplen 50 años de la franquicia, y para celebrar la ocasión se lanza Ultraman Ginga. Todo el universo Tsubaraya reside en un nuevo héroe. Cuenta la historia que todos los ultras y monstruos del universo han sido capturados por una misteriosa entidad. Coincidencialmente fueron capturados en figuritas plásticas disponibles en todas las jugueterías para que los niños los compren. Jodido capitalismo. El último de los héroes, Ultraman Taro, cae en la Tierra donde se encuentra con Hikaru Raido, un estudiante que ha pasado sus últimos años en el extranjero. Incapaz de defender a la Tierra por sus propios medios, Taro le confía a Hikaru la legendaria Ginga Spark, que le permite transformarse no solo en los ultras y monstruos capturados, sino también en Ultraman Ginga, un misterioso héroe desconocido incluso para el mismo Taro. Así, Hikaru tendrá que enfrentarse a todos los enemigos que amenazan la paz de su pueblo, mientras trata de reconstruir todas las amistades que dejó en el camino y revelar el misterio de Ginga y los Spark Dolls. El rol central cae en Hikaru. Hikaru recién regresa a su hogar después de un largo periodo estudiando en el extranjero, y así, mientras él va recuperando su antigua vida, nosotros nos vamos introduciendo en sus entornos. Desde su punto de vista logramos comprender y adentrarnos en su mundo. Es un elemento clásico de la narrativa, pero cuando funciona, funciona. Hikaru tiene buen corazón, pero también es testarudo e incluso burlón. Es un protagonista entretenido, y toda esa energía se transmite muy bien a su rol como Ginga. Taro es un gran mentor, tiene sabiduría y el corazón suficiente para guiarle el crecimiento de Hikaru, sin ser lo suficientemente rígido como para no reírse de los eventos o de sí mismo. Es serio cuando se requiere, pero generalmente es alguien de disposición alegre. Misuzu termina el trío heroico, siendo no solo la que encontró a Taro, sino también la mejor amiga de Hikaru. Y después de tanto tiempo, ambos tendrán que afrontar cuánto ha cambiado y qué permanece. El componente antagónico principalmente recae en una misteriosa figura, que aprovecha los sentimientos negativos de la gente para convertirlos en monstruos con los Spark Dolls. Es algo que se espera de la naturaleza episódica del show, aunque para complicar las cosas también hay un rival de turno. Tomoya es una persona sin ningún aparente deseo ni motivación, que también ha recibido un poder especial por parte del villano, pero en su caso es un robot gigante, que controla con su iPad que se convierte en pistola. Perdón, me gusta mucho Gen 9. El toku es un género que ya de por sí no aplica a todos. Para algunos la sola idea de tener que ver a un show con monstruos de goma es horripilante, y Ginga no ayuda mucho ya que sus valores de producción no son espectaculares. Tsubaraya y la franquicia de Ultraman en general no están pasando por su mejor momento, y para poder darnos Ginga se tuvieron que hacer varios compromisos, así que el producto final no se ve tan pulido como por ejemplo sería Kamen Rider. Es una serie minimalista en todos los aspectos, y más que conseguir nuevos adeptos se trata de celebrar con los fanáticos establecidos. Y aunque se nota que todos daban lo más que podían, eso no significa que sea espectacular. El combate se siente más rígido que en series anteriores, las locaciones son muy limitadas y el show solo alcanzó a durar 12 episodios. Pero para los que nos gusta el mundo del toku, volver a ver todos los clásicos kaijus y héroes es un festín. Ultraman Ginga es una serie que desde su concepción tiene un enfoque limitado, y eso hace que no sea ideal para los nuevos de la franquicia. Es lo suficientemente bueno para los niños, pero al público general probablemente le parezca promedio. Zero y Nexus me siguen pareciendo los mejores puntos de entrada al mundo de Ultraman, y tal vez en un futuro podamos adentrarnos en esos shows. Por hoy, tengo que partir diciendo que si bien Ginga tiene buenos elementos y los disfruté, es de esas cosas que solo son para los fans que ya llevan su tiempo. De momento no tengo más videos de Tokusatsu, pero si los héroes poco convencionales son lo tuyo, ¿por qué no ver mi top 5 de los héroes latinos más raros del cómic? O tal vez dar un rápido vistazo por el mundo de Lucy con esta mini reseña. Ya saben cómo es esto en YouTube. Pulgar, suscripción y compartan.